Y para hablar sobre ello y sobre mitos que hay, mitos y realidades sobre la muerte, nos acompaña el padre Ángel Izaguirre. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. A sus órdenes, buenas tardes. Desde la fe católica, ¿cómo debemos entender la muerte? Ok, la fe católica siempre se apoya en la razón, en evidencias, incluso hasta en la misma ciencia. No es una fe ciega. La fe católica va implícito en todo el área humano y la muerte es un trascender, no es un acabar. Escuchábamos ahorita que le mencionaba usted a la señora psicóloga, el proceso de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morirse. En el hombre tiene uno extra, que es trascender, seguir adelante. La muerte solo es en su concepto corrupción del cuerpo, pero no es aniquilación de la persona. La persona sigue siendo. Es decir, lo que se desintegra es el cuerpo, pero ¿qué le llamamos a lo que trasciende? ¿Es el alma, espíritu? ¿Cómo llamarle? Aquella fuente de animación, lo que hace que el cuerpo deje de ser inerte, para no solo dar movimiento, sino para dar un pensamiento, algo universal, algo conceptual. Eso solamente lo hacen los seres humanos. Se ven muchos hechos en la manera de comportarse, que son contrarios a lo corporal, como lo hace la vida animal. Entonces, si hay una negación de cuerpo, por ejemplo, que tienes hambre y te resistes a no querer comer, eso ya muestra una trascendencia. Por lo tanto, hay una parte animada que no depende de tu cuerpo. Y con eso se comprueba que existe la trascendencia de esa parte que es el alma, el espíritu. ¿Existen las almas en pena? Porque luego escuchamos esto de que almas en pena o espíritus, personas que a lo mejor tuvieron una muerte violenta, que no descansaron, que todavía dejaron preocupaciones en tierra. ¿Existe esto realmente? ¿Puede pasar? Hay un estado en el lapso de la vida y el lapso de la eternidad, que normalmente llamamos purgatorio, que de ahí viene purificación. Entonces hay lapsos en los que sí la persona tiene que ayudar a sustituir males por bienes. En ese lapso a veces hay autorizaciones o permisos divinos en donde las almas interceden por nosotros o bien piden un gesto de oración. Esto ya es a veces nada más por autoridad divina, que por un alma o por una devoción a la Virgen le autorizan eso para pedir una oración especial. Hay quienes sí se han mostrado y han dicho con una misa me es suficiente para ya poder descansar en paz, pero solamente así. Porque así se dice, ¿no? A lo mejor las misas son después de que una persona es enterrado, son las 3 misas para pedir por el alma de esa persona, para que pueda descansar en paz. Así es. Normalmente se hace esa iniciativa. No hay un número fijo de decir 3 misas, 9. Se hace para que las personas puedan tener también un lapso de detenerse y de descanso. ¿O será para las personas, para los familiares, como un parte del proceso de duelo también? Exactamente. Por ejemplo, en los bebés, que se cumple con las obras de misericordia, darle cristiana sepultura, una sepultura digna, ¿no? Y en ese contexto, sabemos que el niño automáticamente es un santo que sube al cielo, no tiene pena, no tiene castigo, simplemente va a la felicidad eterna por voluntad divina. Y ahí las misas sería más para las personas, porque ellos no se quedarían a gusto, tienen la necesidad espiritual y esa parte de fe, esperanza y amor para esa persona. Entonces muchas veces es más para los familiares, pero siempre va implícito los dos. ¿Habrá espíritus que se pueden manifestar? Porque hay personas, y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, y en diferentes épocas, y diferentes países, culturas, que refieren lo mismo, que algún ser querido se le está manifestando de alguna manera. ¿Puede existir esto? Es muy difícil pero no imposible. Las personas cuando hablan de manifestaciones que ven algo. O que sueñan, que a través de sueños también. Ajá, que hay manifestaciones. En los sueños es todavía más difícil de discernir si realmente, porque muchas veces es por la misma mentalidad de las personas, su misma psicología, su misma necesidad. Exactamente. Pero ya cuando hablan de manifestaciones físicas es muy difícil porque ya no hay físico. El físico ya quedó corrupto. Entonces no pueden oír porque ya ese espíritu no tiene garganta. No pueden ver que
se movió algo, sonar algo, porque ya no tienen cuerpo, ya no pueden mover. Cuando se ha dado estos casos sobrenaturales es cuando, pues yo le digo, por autorización divina, el Señor concede ese tipo de manifestaciones. ¿A través de mediums? Porque hay quienes que sienten tanto dolor y esa necesidad de expresarse, de comunicarse con su ser querido que partió, que recurren a estas personas que son llamadas mediums. Esas personas en sí no existe, para hacer contactos con el otro mundo, no existe algo así. Los únicos que le podríamos llamar en este contexto mediums son los que son en cierta manera místicos, o aquellos que Dios los elige directamente, como por ejemplo en las apariciones de Medjugorje, en donde la Virgen elige ahí a los que tienen las visiones, las presencias místicas, pero donde ellos realmente la están viendo y la están escuchando, simplemente es abstinencia para los demás, es como un privilegio que se le da. A eso solamente le podríamos llamar mediums, pero en sí personas que tengan ese don directo serían no las charlatanes. hay. Exactamente. Hay varias preguntas respecto a la muerte. ¿Qué hay de esto de la luz al final del túnel? Donde varios libros escriben sobre esto, o personas dicen que estuvieron a punto de morir o que murieron y que regresan a la vida, pero que ven un túnel, una luz. ¿Qué es esto? Normalmente son figuras que ciertamente por las ocasiones que se están dando son representativas, pero como le digo, en la vida espiritual no hay físico. Es decir, no hay cosas materiales. La misma luz es un elemento material, como el aire, aunque no se vea. La luz sí se denota, pero es elemento material. En el terreno espiritual no puede haber físicos. Entonces, puede ser que sí estuvieron a punto de la separación corporal, o su espíritu dejó de animar a su cuerpo, pero aún no dieron ese salto, que es literalmente ya a la muerte, en donde no hay terreno físico. Allá no hay nada físico, ni luz, ni sonidos. Es una presencia. Las presencias no son físicas. Como conclusión del tema del día de hoy, que estamos hablando de la muerte y por consiguiente estamos hablando de la vida, que es parte de la vida, Padre, ¿qué nos diría sobre este día y sobre la muerte? Que la muerte es un hecho, pero que hay algo más allá. Hay muchos que preguntan y que dicen, bueno, ¿quién ha ido y venido para que realmente nos diga si esto es verdad o no? Sí lo hay. El primero fue nuestro Señor Jesucristo, que hay muchas evidencias de muchos milagros y se pueden meter a milagros eucarísticos, etcétera, muchas presencias. La segunda es nuestra Madre Santísima, la cual ha regresado. Tenemos nosotros aquí en México, pues, literalmente su figura, que ningún país lo ha hecho, y que se ha manifestado en el Carmelo, en la Señora del Rosario, en Fátima, que ha dejado sus evidencias, y entre otros santos que han ido o visto místicamente lo que hay más allá. Entonces es un hecho de que hay otra vida, o que la vida continúa después de la corrupción de tu cuerpo. Es decir, no es únicamente cuestión de fe, sino que hay evidencia, sería cuestión de informarnos más en caso de querer tener mayor certeza sobre ello. Nos llega aquí una pregunta, Lidia, gracias por comunicarte. Si a una persona le quitan la vida, ¿es cierto que sí el alma pide justicia? Ayer veíamos las bienaventuranzas, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, es decir, de que se haga lo correcto, de que se haga el bien. Eso, esté el alma o no esté, siempre va a ser necesitada. Incluso el mismo San Juan Pablo II decía, no hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Para que dé ese salto del perdón tiene que haber esa reparación del mal que se hizo. Esté la persona o no esté, sea consciente o no sea consciente, nosotros tenemos que continuar con el bien, es decir, haciendo la justicia. Bien, Padre, muchísimas gracias. Y además, ahorita decía, por más que nosotros entendamos que la muerte es un proceso natural del vivir, que no estamos preparados, pero yo creo que entre más paz haya en mi interior, esa es mi preparación para estar listo a morir y trascender en cualquier momento. Sí, de hecho, ahorita que dice proceso natural, si fuese natural, no nos afectaría. En cuanto que no es natural, porque nacimos para vivir siempre, por eso anhelamos querer vivir siempre. La eternidad es que somos para nacer eternamente. Entonces por eso nos resistimos, porque no nacimos para morir, exactamente. Porque no morimos, trascendemos. Entonces el temer es una prueba de que hay más allá. Nadie desea lo que no existe, nadie busca lo que no existe, nadie anhela lo que no existe. Y si buscamos la eternidad, tanto para nuestros seres queridos como para nosotros, es que existe la eternidad.
Muchas gracias, Padre. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Plena.